Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Cuéntame Más. Aquí este programa quincenal en Libreta Negra MX, ya saben, su casa de divulgación cultural, en donde charlamos pues con diferentes invitados e invitadas, especialistas en historia, en patrimonio, en arqueología y otros de estos temas que sabemos les interesan. Les invitamos, si aún no lo hacen, a que nos sigan en nuestras redes sociales y también nos pueden apoyar en Ko-fi y PayPal para que pues sigamos produciendo estos contenidos para ustedes. Yo soy su anfitrión, Daniel Salinas Córdoba, y hoy tenemos un gran invitado. Nos acompaña el doctor Juan José Ponce Vázquez. Él es profesor asociado en el Departamento de Historia de la Universidad de Alabama, en Estados Unidos. Y Juan José es experto en historia colonial del Caribe hispano. Y de hecho hace no mucho publicó un libro al respecto y pues hoy nos va a contar sobre las investigaciones que ha hecho en estos temas. Bienvenido, Juan José, un gusto tenerte con nosotros. Hola Daniel, muchas gracias por la invitación. Te lo agradezco mucho. No, pues el gusto es nuestro realmente de tenerte con nosotros y que nos compartas, pues sí, un poco de tu trabajo y tus investigaciones. Vamos a empezar un poco por ti, si nos puedes contar un poco cómo es que te involucraste con estos temas de la historia colonial del Caribe hispano. ¿Cuál ha sido tu camino? ¿No? ¿Cómo decidiste estudiar historia? ¿Cómo acabaste enfocándote en esto? Y pues, ¿qué has recorrido para estar en donde estás ahora? Pues esto empezó cuando yo todavía estaba en la universidad, ¿no? Haciendo la licenciatura, ¿no? Yo hice la licenciatura en Sevilla, yo soy español, yo soy de Sevilla, y yo hice mi licenciatura de historia en la Universidad de Sevilla, y estando allí, creo que fue mi segundo año que hice afuera, conseguí una beca, hay una organización sin ánimo de lucro en Estados Unidos que se llama Earthwatch, que hacen estudios, digamos, medioambientales, sociales, ciencias naturales, ciencias sociales, y me dieron una beca para participar en una excavación arqueológica en Nevis, en las Antillas Menores, ¿no? Ah, buenísimo. Yo era un pipiolo, como decimos en mi tierra, un escuincle, ¿no? Como decís ustedes, ¿no? Y yo tenía como 20 años o algo así, y mi primera vez viajando tan lejos, ¿no? Desde España al Caribe, estuve allí 2 semanas, ¿no? 2 semanas y pico, y bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable, ¿no? Y me marcó mucho. Estamos haciendo excavaciones en lo que era una plantación de azúcar, y estamos en la zona donde vivían los esclavos, y Wow. fue realmente una introducción a estos temas, ¿no? Bastante rico y bastante, digamos, directo, ¿no? De estar realmente involucrado en descubrir cosas, ¿no? Y no sé, a mí me marcó mucho, y a partir de ahí, pues entonces yo sabía que quería trabajar en el Caribe, ¿no? Yo no sabía exactamente qué, pero bueno, el Caribe me tiraba mucho, y después ya durante el doctorado, ya pensando sobre qué temas, ¿no? Yo sabía que ya era una cuestión de aterrizar en un sitio, ¿no? Realmente que yo quisiera trabajar más, y bueno, Cuba está muy trillado. La historiografía americana tiene una fascinación por Cuba siempre, y uno cuando empieza a leer un poco te empiezas a dar cuenta de que hay otros sitios que no están tan conocidos, ¿no? Que la gente no Sí. estudia tanto, ¿no? Y la Española es uno de ellos, ¿no? Lo que es hoy República Dominicana y Haití en este periodo tan temprano. Sabemos realmente bastante poco del siglo XVII. El siglo XVII hay un gran vacío, ¿no? Y no solamente en española, también lo hay en Puerto Rico, por ejemplo, ¿no? Sí. Lo cual es incluso más pasmoso, yo creo, ¿no? Porque la relación que existe tan fuerte entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero que la Academia Americana haya dejado tanto de lado, ¿no? Estos temas, ¿no? Ya. Pero bueno, yo al final me decidí por lanzarme por la española como un sitio de más tan tan importante, ¿no? Desde el punto de vista de la historia colonial española, ¿no? Sí. Digamos, la primera colonia, ¿no? Es el Claro. lugar realmente que articuló los primeros pasos, digamos, en el mundo colonial español durante por lo menos los primeros 30 años, ¿no? De presencia en el continente, ¿no? Entonces, Sí. era muy interesante saber qué había pasado después de esta primera fase, ¿no? Y eso a mí Sí. me intrigaba mucho, y por ahí me lancé. Y tu doctorado lo hiciste ya en Estados Unidos, ¿no? Si bien Sí. tengo entendido. Ok. Sí, yo hice mi doctorado en la Universidad de Pensilvania. Yo acabé mi licenciatura en la Universidad de Sevilla, y allí conseguí una beca para estudiar un año, hacer estudios de posgrado, que le llaman allí, o estudios graduados en Estados Unidos. Y me mandaron a la Universidad de Pensilvania, y una vez que estuve allí, pues
Bueno, yo estaba fascinado, estuve absolutamente fascinado por las diferencias tan enormemente brutales que hay entre lo que es el mundo académico español y el mundo académico americano, ¿no? Tú estás familiarizado también con esto, es una cosa salvaje, ¿no? El salto tan enorme, ¿no? Y fue muy duro, pero decidí quedarme porque es que tan duro como era, me estaba realmente abriendo los ojos a una manera de pensar que yo no era consciente, ¿no? Y bueno, conseguí quedarme, conseguí que me aceptaran en el programa de doctorado allí. Y allí me quedé hasta que acabé. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ahora ya adentrándonos un poquito en los temas de los que vamos a hablar hoy, establezcamos un poco puntos básicos, digamos, ¿no? ¿Cuál era el panorama del Caribe y el mundo atlántico en el siglo XVII, que es donde te has especializado, ¿no? Y cómo se concebía el contrabandeo, ¿no? Que también es este otro tema muy de tu libro, del que nos hablaremos un poquito más adelante, pero que... Sí. ¿Qué es el contrabandeo en el siglo XVII del Caribe español? ¿En qué se diferencia de la piratería, por ejemplo? ¿No? Como ya la época de oro fue poquito después, fue más o menos empezó la segunda mitad del XVII. Entonces, no sé si nos puedes como dar esta base para nuestros escuchas que podamos entender. Sí, el siglo XVII yo creo que es realmente en general en los estudios, digamos, de Latinoamérica es quizá el siglo más olvidado en general. Es como la gente, los historiadores, los especialistas se han enfocado muchísimo en lo que es el siglo XVI como el momento, digamos, originador de todo lo que es en la colonia, ¿no? Y el XVIII también es fascinante de por sí mismo porque por las reformas borbónicas, por todo lo que esto trae, la transformación de la sociedad tan profunda que pasan durante el siglo XVIII. Pero el XVII es realmente, ha caído un poco como en saco roto, ¿no? Nadie realmente, o muy poca gente realmente se ha lanzado a investigar el XVII, en el que por mucho tiempo la gente pensó que no pasaba nada, ¿no? En el XVII no pasa nada, ¿no? Sí. Pero el Caribe además, y el Caribe de por sí, si hay sitios donde no pasan nada, digamos, entre comillas, ¿no? O que mucho tiempo pensamos que no pasaban nada o que no eran importantes, ¿no? El Caribe es el número uno de todos, ¿no? Porque el Caribe es importante en la mente de muchos, es importante en el siglo XVI, ¿no? En el momento fundacional que hablábamos antes, pero para el XVII como que desaparece del mapa, ¿no? Por lo menos del mapa de digamos, las colonias españolas, ¿no? Pese a que ahí siguen, ¿no? O sea, Española sigue ahí, y Cuba, y Puerto Rico, y bueno, y mucho más, ¿no? Jamaica hasta 1655. Entonces, realmente el XVII es el momento, digamos, es un momento crucial en el Caribe, ¿no? Y todo lo que pasa en el Caribe es importante para México. Y eso la corona lo sabe muy bien, porque realmente es el nexo de unión, digamos, entre los dos lados, ¿no? Entre lo que es la península y lo que es Veracruz, ¿no? O lo que es el centro del imperio. Lo que pasa en el Caribe es absolutamente fundamental para la corona, ¿no? Pues el Caribe realmente durante el siglo XVII es lo que el historiador y presidente de la República Dominicana, Juan Bosch, llamó ya en los años 60 una frontera imperial, ¿no? Y eso sigue siendo cierto, y la verdad es que este señor lo clavó, ¿no? Es un lugar realmente en el que digamos, diferentes proyectos imperiales están, digamos, chocando uno con el otro, ¿no? Es el momento en que realmente ya desde antes, porque los franceses han estado navegando desde los 1540 y 50, estaban ya navegando por el Caribe, ¿no? Y los ingleses se van a lanzar muy poco después, ¿no? Los holandeses sobre todo se van a lanzar en los 80, 1580, 1590, pero ya a partir del siglo XVII están en todas partes, ¿no? Los holandeses están en todas partes. Entonces, este es el momento realmente de colonización del Caribe, estos reinos, ¿no? Estos reinos del norte de Europa. Entonces vemos realmente cómo estos proyectos imperiales empiezan realmente a asentarse en el Caribe y empiezan realmente a chocar unos con otros. Entonces es un periodo bastante... El término frontera imperial yo creo que también le hace justicia en el sentido, digamos, más popular del término frontera, ¿no? Es un periodo difícil, es un periodo bastante duro, bastante violento. Es un periodo desde el punto de vista de las colonias españolas es bastante complejo, porque las comunicaciones, digamos, ya fuera con el virreinato o ya fuera con la península, son bastante discontinuas. Hay muchos ataques piráticos, ¿no? También. Entonces, digamos, las sociedades hispanas en el mundo caribeño en esta época viven un poco como al filo de la navaja, ¿no? De cierta manera.
y pese a llevarle, por supuesto, mucha ventaja a lo que son los ingleses, franceses y holandeses en la región, ¿no? Porque están profundamente asentados ya. En el momento que estos, digamos, advenedizos llegan, ¿no?, al Caribe, los españoles o los descendientes de los españoles llevan allí ya numerosas generaciones, Décadas, 3, 4, 5 generaciones, ¿no? Entonces están enormemente asentados, pero presenta un reto considerable, ¿no?, a su capacidad realmente de realizar, digamos, sus proyectos vitales, ¿no?, desde todo punto de vista, ¿no? Y entonces el contrabando se presenta como una alternativa peligrosa en algunos casos, pero necesaria y bastante lucrativa, ¿no? Entonces, bueno, esto ya en el libro yo hablo como realmente esto empieza en el siglo XVI, pero en el XVII realmente es el que toma bastante importancia. Entonces, el Caribe en el XVII es este sitio tan complejo y tan, digamos, en movimiento. Es un siglo que está en constante movimiento y en constante transformación. Con respecto al contrabando, el contrabando se va a convertir, digamos, en el principal vía, digamos, para estas personas que viven en el Caribe, para estos grupos, estas comunidades, realmente darle salida a los productos que de otra manera no podrían vender en mercados externos, ¿no? Yeah. Porque los barcos españoles no llegan al Caribe y los que llegan muchos los atacan. Entonces, las comunicaciones, digamos, formales del Caribe hispano, excepto Habana, que Habana, por supuesto, no tiene ningún problema, pero el resto se queda un poco abandonado, ¿no? Entonces, el contrabando cubre un poco esta necesidad, ¿no? Sigue siendo peligroso porque lleva razón, los piratas, digamos, la época dorada de la piratería empieza también en esta época y viene dado precisamente por esta situación tan inestable que se da en el Caribe, el poco control que tienen realmente todas estas potencias imperiales para controlar el territorio, ¿no? Entonces, esta piratería va a aprovecharse realmente de este vacío de poder para lucrarse, ¿no? La diferencia fundamental del contrabando con la piratería es que normalmente el contrabando es un intercambio pacífico de productos, ¿no? Mientras que la piratería siempre lleva siempre tiene un elemento violento, ¿no?, y de coerción de una de las partes, ¿no? Pero lo interesante todo en esta época es que, sobre todo la época inmediatamente anterior a la época dorada de la piratería, ¿no?, desde 1560, 70 hasta primeras décadas de los 17, es que el pirata y el mercader son como roles que digamos que puede uno adoptar dependiendo del momento. Sí, son bastante fluidos, ¿no? Depende del momento en el que estés, ¿no? Depende de la situación, depende de cómo del poder que tengas realmente para establecer un control sobre una situación. Y vemos como muchos mercaderes pueden ser piratas en algún momento y piratas pueden ser mercaderes dependiendo de lo que les convenga en el momento, ¿no? Eso más tarde, hay historiadores que hablan que ya más tarde esto va a ser más difícil. Los mercaderes van a ser mercaderes y los piratas van a ser piratas. Pero en esta época todavía sigue siendo, incluso esto es fluido, ¿no? Estas chaquetas o estos sombreros que se ponen, ¿no?, a esta gente, ¿no? Sí, ok. Muy bien, qué interesante, sí, pues sí, cómo se están conformando, y me gusta esto de verlo así como un lugar y una época de frontera de los imperios, donde chocan todos estos poderes que realmente sí estaban tratando de, pues, sacar el mayor provecho de las diferentes islas y territorios, y compitiendo unos con otros, obviamente, ¿no? Entonces, avanzando un poco, y ahora sí vamos a hablar, ¿no?, de tu libro. En 2020 lo publicaste, es tu primer monografía, hasta donde tengo entendido, ¿no?, que se llama Islanders and Empires, Smuggling and Political Defiance en española, que es como, pues, isleños e imperio, el contrabandeo y el defiance. ¿Cómo dirías defiance? El desafío político, en desafíos políticos en española de 1580 a 1690. Que justo, pues, es esto que nos estabas comentando, ¿no? Estudias el papel que desempeñaron estas sociedades hispanas estableciendo el mundo caribeño, en pues, un poco como atrapadas entre toda esta competencia que nos venías contando de los diferentes poderes imperiales, ingleses, franceses, holandeses, etcétera, ¿no? Cuéntanos un poco de qué va el libro, ¿no? ¿Cuáles fueron tus principales descubrimientos o conclusiones a las que llegaste? ¿Qué fuentes usaste? ¿Cómo? Pues sí, danos ahora sí que el preview de esta investigación. Bueno, yo no sabía, cuando empecé este trabajo, yo no sabía que iban a terminar hablando de contrabando, ¿no? Esto no es una cosa que yo anticipé.
ni mucho menos. Y bueno, en parte también tiene que ver con el hecho de que cuando yo me lancé a hacer esta investigación, había tan poco publicado sobre el tema que iba un poco como a ciegas, ¿no? No sabía realmente lo que me ibas a encontrar hasta que no llegue el archivo. Entonces, al final el contrabando básicamente a base de leer estos documentos te das cuenta de que realmente el contrabando es el elemento articulador de, digamos, de las sociedades coloniales caribeñas, ¿no? Realmente es un elemento fundamental para explicar un poco las diferencias sociales, diferencias, digamos, de poder político. Y quizás, y yo creo que esto no solamente es una cuestión de la española, sino que realmente esto lo comparten realmente todas las sociedades hispanas, digamos, de la zona circuncaribe, ¿no? Hay estudios, mi compañero y buen amigo Jesse Cromwell hizo un trabajo sobre, digamos, la sociedad venezolana en el 18, ¿no? Y él ya también, su libro es de como 2 años antes que el mío, y él ya habla de cómo realmente el contrabando es un elemento fundamental en la sociedad venezolana del 18, ¿no? Pues lo mío, digamos que demuestra que esto viene de atrás, ¿no? Esto viene de bastante de atrás. Y bueno, para mí también lo interesante era ver cómo el contrabando, digamos, el gobierno colonial, la intersección entre ambos, ¿no? Hasta qué punto el contrabando realmente tuvo un papel en el gobierno colonial. Y en el caso, y esto, la Española se convierte en un sitio muy bueno para estudiarlo porque es una de las pocas, digamos, ciudades, ¿no? O de los pocos territorios que tienen una audiencia, ¿no? Entonces, Santo Domingo, una de las pocas ciudades del imperio que tienen una audiencia, no hay muchos, son unos cuantos, pero no hay muchos. Y entonces ver un poco la intersección, la influencia del contrabando en el funcionamiento de la audiencia se convirtió al final en uno de los elementos más importantes del libro. Rapidísimo, por si alguno de nuestros escuchas, una audiencia, ¿qué es esto? En 3 palabras, por si alguien no conoce exactamente qué papel fungían en la sociedad colonial las audiencias. Las audiencias realmente son, si lo sé decir en español, que esto ya es lo que te decía antes, hablar estas cosas en español como que me cuesta. Es un tribunal, digamos un tribunal de apelación. Es un tribunal de apelación. Normalmente la justicia ordinaria se realiza desde el punto de vista local. Lo que se llaman alcaldes ordinarios son, digamos, la primera instancia. Se llaman alcaldes, pero no son alcaldes, como hoy. Digamos, son jueces. Los alcaldes ordinarios de cada ciudad, que normalmente son 2, son los jueces locales, ¿no? Entonces, a veces hay un juez intermedio, que es el alcalde mayor o el corregidor, y entonces uno puede apelar, digamos, a una instancia más alta, ¿no? Si tu caso lo lleva el alcalde ordinario y no estás de acuerdo con lo que decide, pues lo puedes apelar quizá al corregidor, y de allí, pues entonces ya, si no estás tampoco de acuerdo, pues lo apelas, digamos, a esta corte, ¿no? Digamos, que es la audiencia. Y existen audiencias, digamos, por todo el territorio colonial, ¿no? Por supuesto, de la Ciudad de México es el más importante del virreinato mexicano, pero no es el único, ¿no? La de Guatemala, por ejemplo, también es enormemente importante para el norte, y en fin, que digamos que es una de las maneras en las que la corona española, digamos, articuló lo que es el control de las colonias y la posesión del territorio, ¿no? Es a través de esta, digamos, la articulación, digamos, burocrática del imperio. Claro, ¿no? Sí, ok. Y entonces en Hispaniola en cuestiones del estudio fue como un caso perfecto, justo porque se tenía una audiencia, ¿no? Claro. Y eso significa, me imagino, pues mucho papeleo, por lo tanto muchas fuentes, ¿no? Bueno, lo irónico, eso sí y no, ¿no? Porque una de las grandes frustraciones de este trabajo es que las fuentes digamos, los casos de la audiencia, los casos que vio la audiencia durante todos estos años no se han conservado. No queda nada. Quedan solamente casos del siglo XVIII que se salvaron porque se los llevaron cuando se cedió la isla. A principios del XIX se cedió a Francia, los papeles se llevaron a Cuba. Entonces, papeles del 18 se conservaron porque se llevaron a Cuba, pero del 16 y del 17 no se conserva nada. Lo único que se conserva son los casos que se apelaron de la audiencia al Consejo de Indias, que el Consejo de Indias, digamos, es el órgano cercano al rey que gobierna las colonias americanas, ¿no? Entonces, todos los casos que se apelaron a España acabaron en archivos españoles y, por tanto, esos son los que yo pude encontrar, ¿no? Esos, y después toda la correspondencia que digamos, individuos, gobernadores, jueces,
arzobispos, personas seculares irregulares, todas estas personas que están o quejándose o quieren algo del rey, están escribiendo cartas. Y bueno, también visitadores, también los documentos de personas, digamos que estos son jueces de comisión. Son personas que son mandadas para investigar algo cuando algo huele mal en un territorio, cuando se sospecha que algo no va funcionando, se manda un visitador, ¿no? Entonces, estos visitadores o jueces de comisión también volvieron normalmente con los papeles, ¿no? Entonces, estudiar el Caribe es el problema que tiene el Caribe, ¿no? Que al contrario del estudio de la mayoría de México, que uno tiene una gran riqueza de documentación local, ya fueran las actas del cabildo, por ejemplo, de muchas ciudades, eso se conservan. Los archivos notariales, que son una auténtica mina, eso se conservan en muchas partes de México todavía hoy, bastante hasta el 16 o 17. De eso no queda en Santo Domingo nada, absolutamente nada. Entonces, el intentar entender la sociedad española en el Caribe es un proceso realmente de intentar, es un puzzle, es un enorme puzzle donde faltan muchas piezas y es un intento realmente que seguramente se puede hacer, de hecho, en España. Mayormente hay que hacerlo en archivos españoles porque no hay otra manera de hacerlo. Entonces, realmente, para mí fue el contrabando y, digamos, la política imperial fue las dos cosas que digamos, son los dos elementos más importantes del estudio. Y te das cuenta, en el libro, lo que me di cuenta es que realmente, digamos, las élites locales y los grupos locales de poder tuvieron una gran influencia en la audiencia, en cómo la audiencia gobernaba todo el territorio de la audiencia, que va más allá de la española, y que hicieron usar su influencia para, digamos, aprovecharse y conseguir sus propios fines políticos y económicos, ¿no? Entonces, y digamos que van a tener una enorme influencia en cómo digamos, la zona Caribe es gobernada desde la audiencia, ¿no? Entonces, eso fue para mí lo más importante, ¿no? La otra cosa que me di cuenta estudiando Santo Domingo es que normalmente, y en esto yo creo que los profesores también tenemos algo la culpa, ¿no? Cuando explicamos la historia colonial a estudiantes, hacemos tanto énfasis normalmente en México y en Perú, ¿no? Todo es en México, en Perú, en México, Perú. Y estudiando Santo Domingo uno te das cuenta de que realmente el imperio, digamos, la mayor parte del imperio se parece poco a México y Perú, sobre todo a Ciudad de México y a Lima, ¿no? Se parece muy poco. La mayoría del imperio se parece más a Santo Domingo. Son zonas más aisladas. Son zonas donde realmente las élites locales tienen un enorme poder, donde las comunicaciones no son tan buenas como podrían ser, donde el poder del rey está bastante coaccionado realmente por circunstancias miles, ¿no? Entonces, si uno piensa realmente en el imperio, por ejemplo, si ponemos un ejemplo mexicano, el mundo colonial se parece mucho más a Campeche que se parece a Ciudad de México, ¿no? Y así, pues, hay millones de ejemplos, ¿no? Río de la Plata, ¿no? O lo que es la costa hondureña o la costa de Venezuela, ¿no? O muchas regiones del interior incluso, pese a no estar cerca del océano, son zonas bastante más aisladas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que estudiar e entender cómo funcionan estos mecanismos de poder en Santo Domingo nos puede dar una pista realmente de cómo funcionan en otros muchos lugares del imperio. Claro, sí, y donde justo el poder de la corona es mucho más poroso, ¿no? Por todo esto que nos mencionas, el aislamiento, las complicaciones de comunicación, que sí, pues fuera de estas grandes ciudades, yo no lo había pensado así, pero claro, la gran mayoría de lo que conformó el Imperio Español, pues era esta cuestión un poco más liminal, si se quiere hablar, ¿no? De que no tenía no estaba tan establecido el poder, el control de las instituciones reales, los virreinatos, etcétera, ¿no? Entonces, sí. Sí, son ciudades pequeñas y medianas realmente las que conforman la mayor parte del imperio. Las ciudades grandes, digamos, de esta gran importancia y donde realmente el poder real se hacía ver de una manera, digamos, clara, esas son las que menos, ¿no? Entonces yo creo que es una manera interesante de empezar un poco como de intentar recalibrar un poco cómo pensamos sobre el mundo colonial, ¿no? Ya, sí. Y entonces el contrabandeo, pues sí, nos has explicado cómo es justo por esta, pues,
porosidad es tan importante, ¿no? ¿Qué nos dice entonces cómo operaba y qué nos dice justamente sobre estas sociedades hispanas entre quienes participaban, quienes se beneficiaban, quienes perdían de todo esto, ¿no? ¿Cómo nos puedes contar un poquito de esto? Sí, a mí una de las cosas que más me gustan, yo me considero un historiador social, a mí me gusta un poco estar a nivel, digamos, a nivel de la tierra, a nivel digamos, de las personas, ¿no? Cuando normalmente cuando yo estudio y cuando yo leo y cuando yo intento recrear un poco cómo la gente se relaciona, ¿no? Entonces, en ese sentido, el libro es realmente... El libro va un poco a fondo, ¿no? Realmente a intentar entender la sociedad, digamos, de la española desde un punto de vista bastante, digamos, desde el suelo, ¿no? No es una perspectiva, digamos, telescópica, ¿no? A lo lejos, ¿no? Entonces, del peatón. efectivamente, estamos a nivel de la calle, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, te das cuenta de que realmente el contrabando, casi todo el mundo de la sociedad participa, ya sea de manera voluntaria o de manera involuntaria, todos participan en el contrabando, ya sea participando en el acto de contrabando en sí o comprando los productos, ¿no? De una manera que ellos ni siquiera saben que son de contrabando, ¿no? Entonces, pero realmente el beneficio del contrabando, el contrabando está normalmente en manos y en control de las élites, porque estas son sociedades que son profundamente desiguales, ¿no? Sin duda. Entonces, son las élites las que se aprovechan más del contrabando, pero no son las únicas, porque realmente para poder llevar a cabo, digamos, estos intercambios hace falta realmente una red clientelar bastante amplia, ¿no? Que realmente así es como funciona la sociedad colonial, son redes clientelares, ¿no? En las cuales unos se benefician a los que tienen por debajo y al mismo tiempo uno tiene un señor al cual sirve, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el contrabando se realiza desde unas redes clientelares que son muy amplias. Las élites no todas las élites están siempre, ellos compiten unas con la otra, ¿no? O sea, existen diferentes grupos que están en constante competición unos con el otro porque los recursos son limitados y las posibilidades de contrabando también son limitadas. Y las posibilidades también de patronazgo de aquellos que están en el poder, como gobernadores o jueces o personas, también es limitado. Entonces, hay una constante competición entre estos individuos, ¿no? Para realmente hacerse con el patronazgo, digamos, de estos señores influyentes e importantes, que son al fin y al cabo los que pueden girarse a otro lado y no mirar cuando ellos están realmente realizando los actos de contrabando, ¿no? Entonces, realmente uno ve cómo... y la participación, digamos, alcanza a todos los niveles, ¿no? Vemos a personas bastante corrientes, vemos incluso personas de origen africano, por ejemplo, que son libres, pero también realizan ventas por la calle, venta ambulante, por ejemplo, de estos productos de contrabando, ¿no? O sea, realmente uno puede ver cómo el contrabando se encuentra articulado a través de todo lo que es un corte, digamos, total de la población de arriba a abajo, ¿no? Buenísimo, buenísimo, ¿no? Pues sí, qué interesante esto pues sí, cómo ver toda la sociedad a partir de estos problemas que, pues, creo que, bueno, aquí puede que esto se salga de lo que estudiaste en el libro, pero esto, pues, ha tenido repercusiones muy fuertes en cómo opera económica y políticamente, pues, todos los territorios que en un momento llegaron a ser parte del Imperio Español, ¿no? O sea, pienso en los grandes problemas de pues sí, contrabando que sigue habiendo y de corrupción, ¿no? Que se habla mucho de esto, como la corrupción en América Latina es una herencia del Imperio Español. ¿Qué opinas al respecto de esto? Ya como trayéndolo un poco de cómo esto tuvo efecto en la conformación del mundo en los siguientes siglos y pues hasta nuestros días, si lo estiramos. Sí. Es un elemento problemático. Yo creo que los historiadores se han movido, digamos, en ambas direcciones, ¿no? Si uno se va a los 80, a los años 80, incluso antes, se veían todos los males venían de la colonia, ¿no? Todos los males venían de la colonia. Y yo creo que ahora tenemos una visión un poquito más cuidadosa, ¿no? Un poquito más sutil, digamos, del tema. No cabe duda, yo creo que desde mi punto de vista, yo creo que sí que hay una herencia colonial con respecto a la importancia de las economías sumergidas, ¿no? De las economías, digamos, no formales, de las economías informales. Esto yo creo que es posible que sea una herencia colonial, precisamente por la necesidad de muchas personas que no tenían acceso
de proveerse o proveerse de una manera que fuera asequible, ¿no? A sus propios bolsillos, ¿no? Son sociedades desiguales, en la cual el acceso a productos, ¿no? Y el acceso a dinero realmente para acceder a estos productos era muy desigual. Entonces, la proliferación de estas economías, digamos, economías sumergidas o economías, digamos, informales, ¿no? Informales, yo creo que es posible, ¿no? Es bastante problemático, yo creo que es más problemático el pensar en la corrupción, digamos, desde el punto de vista colonial, de la misma manera que pensamos en la corrupción hoy día, porque pese a que hablamos de burocracia en la época colonial, estos no son burócratas como los burócratas del siglo XX, ¿no? Las instituciones no son como las del siglo XX, las instituciones no existen. Realmente lo que articula el poder del rey son relaciones personales. Sí, entonces, es antiguo régimen. Es totalmente antiguo régimen, exactamente. Entonces, es el rey, empezando por el momento más alto, ¿no? El rey nombra a personas para cumplir cargos oficiales no porque estén particularmente preparados para ellos, ¿no? Sino porque son personas cercanas a él, a los cuales él confía. Entonces, ¿a quién nombra, por ejemplo, de virrey? Los virreyes son personas que son muy cercanas a la persona del rey, ¿no? Entonces, los nombra precisamente porque son amigos suyos. Y eso básicamente articula la sociedad colonial de arriba a abajo. El virrey al mismo tiempo va a nombrar, ¿a quién nombra los cargos de alcalde mayores, corregidores cuando llega a México? Pues va a nombrar a todas las personas que dependen de él, a todos sus clientes, ¿no? Y el cliente que tiene, cuando le nombran alcalde mayor, pues él va a nombrar a otro por debajo suya. Y estas son las instituciones del antiguo régimen. Son relaciones personales, ¿no? Que van desde el rey hasta la persona, digamos, más baja, ¿no? En esta escala social. Entonces, esas no es las instituciones burocráticas que tenemos hoy día, donde las personas, al menos en teoría, tienen una educación, normalmente a lo mejor tienen que optar por un cargo público, tienen que hacer un examen, y realmente las personas en sí son intercambiables, porque las instituciones, digamos, que van más allá de las personas. Uno puede cambiar, digamos, nosotros nos hemos convertido como en piezas que podemos ser reemplazadas, pero la institución permanece. Eso en el antiguo régimen no existe. Si uno quita a la persona, la institución se derrumba. Entonces son mundos muy distintos. Lo que se considera corrupción hoy día no es lo mismo que lo considera corrupción entonces. Lo cual no quiere decir que la corrupción no existiera en el mundo colonial. Por supuesto que existía, porque siempre va a haber comportamientos que se consideran excesivos, que se consideran abusivos. Pero, por otro lado, se entiende que si alguien va a ser nombrado corregidor, esa persona va a enriquecerse. Y es normal que se enriquezca. Porque al final y al cabo es una sociedad colonial. Es una sociedad que está construida en la desigualdad, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, el alcalde mayor se va a beneficiar. Y eso no es escandaloso para nadie. Es escandaloso si se pasa de la raya. Si se pasa demasiado y las quejas se convierten en algo, digamos, que puede llevar al desequilibrio social, puede llevar a revueltas. Eso es un problema. Eso es un problema para la corona. Y esas personas sí que van a ser juzgadas y van a ser retiradas de su cargo. Pero el resto, beneficiarse de su cargo es algo totalmente aceptado. No, muy, muy bien. Muchas gracias por esta explicación, sí, de cómo, pues, las diferencias que uno, pues, muchas veces no las tiene tan frescas, tan claras, ¿no? Eso pasa mucho cuando uno piensa en el pasado, siempre se ve desde ojos del presente, ¿no? Pero sí, claro. ¿A qué grado se toma esa distancia de que uno se imagina que todo funcionaba igual que hoy, nada más en blanco y negro o algo así? ¿No? Pero sí es bueno tener esos recordatorios de que, pues sí, muchas veces, por más que pareciera, las cosas no son iguales, no operaban de las mismas formas y acciones o situaciones tenían significados diferentes, como esto de que corrupción en esa época era algo completamente diferente a lo que hoy en día se considera corrupción. Es lo más difícil para historiadores y para estudiantes de historia, es la cosa más difícil del mundo, es realmente intentar entender los periodos desde ese periodo hacia adelante y no desde el tuyo hacia atrás, ¿no? Esa es la cosa más difícil. Eso es lo que más nos cuesta a todos nos cuesta, y lleva mucho tiempo realmente recalibrar un poco para estar en el lugar donde tiene uno que estar. Sí, no, y a final de cuentas uno, por más que quiera, pues sí,
tenemos unos anteojos de nuestra Claro, realidad que pues a claro, través de ellos es que leemos y vemos y analizamos claro. todo, ¿no? Pero justo Ujú, ese balance, tomar eso en cuenta sí es un punto clave ujú, en la historia. ujú, Eh, Buenísimo. Pues aquí me gustaría retomar un poquito lo que mencionabas al principio de cuando tú ya empezaste con el doctorado, que te fuiste a Estados Unidos, y ahora que pues has hecho toda tu carrera en la academia ujú. pues anglosajona, en estadounidense, ¿cuáles han sido como los mayores retos que has encontrado en tus labores, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poco de tu experiencia esto navegando la academia Ujú. anglosajona, tú como pues español, Sí. hispanohablante, con una formación a nivel licenciatura de España? Ujú. ¿Cómo ha sido tu experiencia en este sentido? Fue, el principio fue muy difícil. El tema, la barrera del idioma es considerable, ¿no? Porque el nivel de trabajo que se espera de uno al nivel graduado, si el idioma no lo tienes, digamos, a un nivel extraordinariamente avanzado, y el mío era bastante bueno cuando yo empecé, no era malo. Lo que pasa es que yo nunca realmente, aquí vuelvo de nuevo al salto tan enorme que existe entre el mundo académico digamos, español y el mundo académico americano. Yo hice una licenciatura en la que apenas escribí casi nada. Yo no tenía que hacer nada de escribir, no tenía que hacer trabajo, no sé. Estas cosas no se daban en la academia americana, en la academia española, perdón, cuando yo estudiaba, ¿no? Cuando yo estudié. Entonces, de repente te encuentras que tienes que leerte 4 libros a la semana y escribir 15 páginas de reflexiones entre unos y otros, y todas las semanas, y una semana tras de otra. Y eso fue bastante duro, ¿no? Y yo no puedo decir, yo sé que tengo compañeros que siempre miran hacia atrás y dicen, hola, el tiempo cuando yo era estudiante graduado, ¿no? Esos momentos, qué bien lo pasé. Yo no lo pasé bien. Fue bastante horroroso. Yo lo pasé bastante mal. Y la verdad es que no sé ni cómo acabé, pero conseguí acabar. Al final, yo que sé, aparte a base de tesón, yo creo y echarle muchas ganas y bueno, al final pues sí conseguí acabar, ¿no? Pero fue bastante duro. Y después yo acabé en el año 2011, que van a ser ahora, Dios mío, estamos ya en el 2022, ya hace más de 10 años ya, parece que no, pero... y yo acabé en el 2011, que vino pues justo después, como sabes, del 2008, que fue la Sí, gran crisis de 2008, que sí. ya de por sí antes del 2008 el mundo académico y el mundo, digamos, de trabajos en el mundo académico se venía viniendo abajo, estaba ya cada vez peor, cada año estaba peor. Pero a partir de 2008 dio un batacazo estructural increíble. Ujú, Entonces, como que no había trabajo, ¿no? Casi que no los había. ujú, Entonces, yo cuando acabé el doctorado, yo tuve la suerte de encontrar un trabajo digamos, de un año, de lecturer, que les llaman aquí, ¿no? Como ujú, instructor. ujú, En Rutgers University, que es la Universidad de Nueva Jersey. ujú, Y trabajé allí un año y al mismo tiempo que estaba trabajando allí dando clases, estaba pues echando aplicaciones, ¿no? Solicitudes para encontrar trabajo y sí. tuve la suerte, porque eso es otro de los elementos, digamos, en mi carrera es que yo he tenido bastante suerte. Yo no me considero ni el más listo ni el más preparado, Mm, pero he trabajado muy duro, pero eso no garantiza nada. Como bien sabes, ujú, eso no es garantía de absolutamente nada. sí. Y ni siquiera el ser listo es garantía de nada hoy día tampoco. Entonces, yo tuve bastante la suerte de que cuando este trabajo conseguí otro de lo que llaman aquí Visiting Assistant Professor, que es profesor asistente visitante, ¿no? Ujú, Que es algo también de bastante, de nuevo cuño, digamos, ¿no? Que de los últimos 10, 15 años, que se ha puesto muy de moda, que básicamente, en vez de ser un contrato de un año, pues un contrato normalmente puede ser de un año, pero puede ser de más, ¿no? mm, Entonces yo estuve trabajando en St. Lawrence University, que es una pequeña universidad en el norte de Nueva York, en el norte del mm, estado de Nueva York, en una parte más rural de Nueva York. ujú, ujú, Y estuve allí trabajando 3 años y fue un trabajo fabuloso. Lo pasé muy bien, fue un sitio fabuloso para aprender cómo dar clase. Son estas instituciones que hay en Estados Unidos que se llaman colegios de arte o escuelas de artes liberales, ¿no? College of Liberal Arts, ¿no? Y digamos, son sitios que aprecian mucho lo que es el dar clase. Entonces me sirvió realmente como campo de entrenamiento importante. Y mientras estaba allí, pues por supuesto seguía trabajando
en el libro y escribiendo algún artículo que otro y, en fin, siguiendo, empujando por lo que es el proyecto hacia adelante. Y cada año que estuve allí yo estaba echando trabajo y intentando conseguir un trabajo en algún otro sitio porque yo sabía que eso se iba a acabar en algún momento, ¿no? Entonces, pues me llevó varios años y al final, pues conseguí este trabajo aquí en la Universidad de Alabama, después de 3 años allí, y me vine para acá, me parece que fue en 2015. En el 2015 vine para acá y llevo aquí desde entonces. Y bueno, la verdad es que la Universidad de Alabama y el Departamento de Historia aquí es un sitio fabuloso para trabajar. Estoy muy contento con mis colegas y me han apoyado mucho. Y bueno, y aquí es donde conseguí ya por fin, una vez que estaba aquí, conseguí darle el empujón final al libro. Y bueno, y aquí ya, bueno, me encuentro ya bastante más establecido, ¿no? Ya sé que no tengo que irme a ningún otro sitio. Pero bueno, yo ya te digo, esta trayectoria no creo que sea representativa de mucha gente, ¿no? Porque creo que la situación está bastante difícil. Está muy, muy difícil y yo creo que ya antes se solía decir que si te graduabas de ciertas universidades tenías el trabajo garantizado, ¿no? Que si Harvard, que si Princeton, que si Yale. Yo ya creo que eso no es ni siquiera cierto para ellos, ¿eh? La cosa está bastante compleja y hay personas buscando trabajo que llevan años buscando trabajos así permanentes que son increíbles. Hay profesionales de la historia que son absolutamente increíbles. Pero bueno, es la situación que tenemos ahora mismo, una situación bastante compleja. Sí, definitivamente en la academia y pues sí, los estudios superiores universitarios, sí es algo, y bastante global. Yo creo no es solo en Estados Unidos, en Europa es igual, y en México también la precariedad académica, perdón, es desgraciadamente algo cada vez más común. Bueno, y esa es la situación precisamente, ¿no? Que uno puede quizá encontrar trabajo en el mundo académico, pero las condiciones de trabajo no son las que eran antes. Son cada vez trabajos más precarios, donde tienes que dar más clases, te pagan menos y bueno, oportunidades realmente para investigar o para escribir. Básicamente, tu trabajo es dar clase y poco más. Sí, contratos cortos, como decías, que te tienes que estar mudando, no tienes la estabilidad. Sí, no, definitivamente es algo... pues sí, muy, muy, muy presente, desafortunadamente. Y hablando de esto de escribir y que mencionabas, ¿cuánto tiempo tardaste en la investigación para el libro? ¿Cuándo lo empezaste? Yo empecé, bueno, por supuesto la investigación la empecé cuando estaba todavía haciendo el doctorado, pero yo estuve en los archivos, yo estuve en Sevilla, porque yo fui al Archivo General de Indias, que está en Sevilla. Yo tuve la suerte de que tenía que investigar en Sevilla, porque como dije al principio, yo soy de Sevilla, mi familia vive allí, y entonces eso me facilitó realmente el poder estar allí en el archivo el tiempo que necesité. Yo estuve allí en el archivo casi 2 años. 2 años en el archivo, todos los días. Y yo creo que es la única manera. Yo reuní más de 4.000 documentos. Porque además, la complejidad también de trabajar en el archivo de India, para que no lo sepa, el archivo de Indias no es como otros archivos quizá en otras partes del mundo en el que te dejan hacer fotografías, donde te dejan, si quieres hacer fotocopias o reproducciones, digamos, porque ya no son fotocopias, ahora ya son reproducciones digitales, pero las reproducciones digitales pueden tardar 1 año, 10 meses. Entonces, solamente te permiten hacer un número muy limitado de reproducciones por petición. Entonces, eso dificulta el trabajo, sobre todo para personas y investigadores que son de fuera, enormemente. Es extraordinariamente complicado hacer investigación en el Archivo de India porque tienes que estar allí. Tienes que estar allí, bueno, un tiempo considerable y eso no está al alcance de todos. Es caro vivir en Sevilla, bueno, viajar a Sevilla, vivir allí, cuando a lo mejor uno tiene vida en otro sitio, es enormemente caro. Sí. Entonces yo tuve la suerte de poder hacer este trabajo viviendo allí, ¿no? Y eso fue la única razón por la que yo creo que pude hacerlo. Si no, habría sido imposible. Pero bueno, sí, estuve 2 años en el Archivo de Indias y luego ya estuve un par de semanas, estuve en Simancas también, el Archivo General de Simancas, que es otro, digamos, archivo histórico en España, bastante más importante incluso que el de Indias, mucho más importante que el de Indias, pero para estudios, digamos, coloniales, el de Indias es el más importante. Estuve un poco también en Simancas y poco más. Yo la verdad es que no he sido de estos historiadores que han tenido o la oportunidad yo no tuve la oportunidad de realmente pasearme por archivos por media Europa. Como hay gente que puede, ¿no? Hay gente que puede y porque quizás los proyectos son más exitosos consiguiendo becas o están mejor apoyados por sus instituciones.
que pueden ir a lo mejor a Londres y pueden ir o sea, pueden ir a muchos sitios y hacer investigaciones de muchos puntos de vista. A mí, yo la verdad es que nunca lo necesité tampoco, yo no lo creí necesario porque yo realmente quería poner en el centro de mi investigación lo que es la sociedad colonial hispana en la española. Entonces yo quería realmente, como hablaba antes, de estar un poco al pie de calle. Y no me interesaba tanto hacer un estudio, digamos, a nivel atlántico, hablar de conexiones, digamos, que las hay, ¿no? Y el libro habla mucho de estas conexiones, pero realmente no persigo esa conexión. Si me dicen que hay un mercader que fue a Londres, no necesito ir a Londres para mirar los archivos de Londres para ver qué hizo allí. Yo esto normalmente, digamos, como historiador, me gusta quedarme en lo que es la sociedad colonial española y verlo desde su punto de vista, intentar entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Y así yo creo que no me hizo falta ir a otros sitios, ¿no? Pero yo comprendo que para otros estudios sí que es necesario. Sí, claro. Y pasando un poco al futuro, y ya para ir cerrando nuestra charla, que ahorita ya, bueno, desde que se publicó tu libro hace, pues ya más de un año fue, ¿no? Sí. Es curioso porque salió a finales del 2020, entonces ya pues hace ya un poquito más de un año, sí. Hace poco ya salió la versión en pasta blanda, con lo cual ahora ya por fin está asequible, que antes no lo estaba. Pero hace como un año y unos meses, sí. Ok, y ahora ¿qué proyectos hay en el horno? ¿Hay alguna traducción al español en el futuro del libro? En ello estamos. En ello estamos. Estoy intentando que se haga una traducción en República Dominicana. Se hará seguramente. Es posible que la Academia Dominicana de la Historia haga una traducción del libro y la publique. Yo espero que sí. A mí me gustaría, por supuesto, yo creo que los que más quizá interés o curiosidad tienen por un libro como este sería realmente en República Dominicana. Aunque yo creo que el interés del libro va más allá, pero normalmente ellos son los más interesados, ¿no? Sí, Entonces sería muy interesante que ellos pudieran tener acceso a una versión accesible para ellos, ¿no? En español. Bueno, y veremos a ver qué pasa. En ello estamos trabajando en ello. Otros proyectos, bueno, un proyecto en el que estoy metido ahora estoy transcribiendo, y me gustaría en el futuro incluso traducir al inglés, digamos una descripción de viaje de un señor que se llamaba Gregorio de Robles. Gregorio de Robles era un español que en finales del siglo XVII, 1680, decide irse como soldado a San Agustín. Se va a la Florida. Y una vez que está allí unos meses, consiguen que le den licencia. Le dan licencia y básicamente se sale un poco de lo que es del ejército, ¿no? Y consigue, y empieza a viajar. Es un señor que empieza a viajar. Y viaja por todo el Caribe, llega a la costa de Colombia y básicamente llega hasta Lima, desde la costa de Colombia, vuelve, lo atrapan unos piratas franceses, se lo llevan a África, vuelve a Río de la Plata, sube de nuevo a los Andes, en fin. Y por allá por donde va describiendo lo que va viendo, las personas que va conociendo, los que le ayudan, las doctrinas de indios, las minas. Es los ejemplos de contrabando que encuentra. Entonces, es un tipo bastante interesante y creo que es una de estas narrativas que no se conocen mucho, se conoce bastante poco. Y sería bonito tenerla que fuera más accesible, ¿no? Entonces estoy intentando hacer una edición, digamos, un poco más académica. La intención es publicarla en inglés. Idealmente sería fabuloso poder publicar una versión dual, ¿no? En español y en inglés. Pero bueno, ya veremos, cruzaremos ese puente cuando lleguemos, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? Sí. No, buenísimo, suena súper interesante. Eso en un futuro estaría muy bien que cuando ya esté terminado regreses y nos cuentes de las aventuras de este Robles, se apellidaba, ¿no? Sí, Gregorio de Robles, sí. Gregorio de Robles, sí, de sus aventuras en el siglo XVII a través del Imperio Español. Pues buenísimo. Juan José, ¿algo más antes de ya despedirnos y cerrar? ¿Algo más que quieras comentar, que sientas que no hayamos tocado? No, estoy muy contento, creo que es una conversación muy interesante. Muchas gracias por la oportunidad. No, al contrario, muchas gracias a ti por aceptar y pues por tu tiempo y compartir todo tu trabajo con nosotros. ¿En dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden seguir tu trabajo? Nuestros escuchas, si tienen más interés pues sí, en redes sociales, ¿dónde tienes presencia que te pueden encontrar? Yo, como tú sabes, porque allí es donde tú me encontraste, yo normalmente paso bastante tiempo en Twitter
Y mi cuenta es @JJ Ponce Vázquez. Juan José Ponce Vázquez es mi nombre, pues JJ Ponce Vázquez en Twitter, ahí estoy, para servirles a todos. Y bueno, si quieren charlar sobre contrabando o cualquier otra cosa que se les tercie, pues por allá estoy. Buenísimo, buenísimo. Pues acá abajo ponemos el enlace de ahí tu cuenta de Twitter. Y pues sí, ya saben, queridos escuchas, querida comunidad, a nosotros también nos pueden encontrar y seguir. Yo personalmente estoy en Twitter e Instagram como @DanielSelena00 y a Libreta Negra MX, así como Libreta Negra MX, nos encuentran pues en YouTube, en Twitter, en Instagram, Facebook y también en todas las plataformas de podcast para que pues escuchen y sigan disfrutando de nuestros contenidos. Si nos gustan apoyar, les pedimos de favor recomienden nuestros episodios, nuestros videos, nuestros podcasts a quien sea que crean que les pueda interesar. Eso es la mejor forma de apoyar un proyecto de divulgación, que más gente nos conozca. Mándenles un link. Y si quieren apoyarnos aún más, pueden también pues invitarnos un café virtual en Coffee, o también recibimos donaciones a través de PayPal, ¿no? Esto es Libreta Negra MX, es un proyecto independiente que justo nos mantenemos a través de estos apoyos de ustedes, nuestros queridos escuchas. Muchísimas gracias por la atención. Juan José, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a ti. Saludos a todos. Sí, saludos. Pues nos vemos, ya saben, en 2 semanas más con otro episodio de Cuéntame Más. Se cuidan mucho. Hasta luego.